Hola, ¿cómo están amigos, colegas, administradores por el mundo? Es un gusto estar nuevamente con ustedes, especialmente para mí en esta oportunidad en que estoy y tengo el privilegio de conversar con un compatriota que también es administrador, ya lo vamos a presentar. Eh, Creo que es muy emotivo el poder conversar con él y también con ustedes. Y les quiero pedir a cada uno de ustedes un favor. Por aquí, ustedes lo están viendo esta conversación a través de YouTube. Pónganle por favor por ahí un me gusta, suscríbanse a nuestro canal para que cada vez que nosotros subamos alguna conversación con algún colega administrador, ustedes estén enterados de inmediato y lo puedan ver cuando tengan tiempo. Quiero saludar y también presentar a nuestro colega. Él es chileno, en primer lugar. Es Miguel Madrid, ingeniero comercial, administrador de condominio, capacitador de administradores, director de la Unión Nacional de Administradores de Condominios, UNAC, y autor del libro Resolución de Conflictos en Condominio. Don Miguel Madrid, ¿cómo está? Qué gusto de saludarlo. ¿Cuántas cosas me faltaron poner aquí o comentarlo para anunciarte? Hola Aníbal, ¿qué tal? Muy buen día, espero que estés tú muy bien y todos quienes nos escuchan. Para mí también es un privilegio, un gran honor estar contigo en este gran programa Administradores por el Mundo, el cual han pasado reconocidos administradores de fincas, de propiedad horizontal, de condominios a nivel mundial. Así que de verdad es un gran honor para mí estar participando contigo en este programa. Y respecto a lo que faltó, no faltó, pues dejémoslo ahí en tras bambalinas. Después Bueno, podríamos ir quizás surgiendo temas, pero el tema del libro, por ejemplo, que acabas de comentar, es un libro que le tomé harto cariño porque fue el primero que quiero escribir, dentro de muchos, y fue casi de suerte, fíjate. o sea, No, no, no me no creo que tocó suerte, la suerte no existe, sino que todo tiene una consecuencia. Así que algo así. te corrijo en este caso porque creo de que es importante señalar, digamos, que las cosas vienen, no caen del cielo, solamente el maná cayó, ¿verdad? Y todo lo demás es porque uno lo busca, porque uno lo trabaja y porque uno también, digamos, se esfuerza por ello. Y creo que es lo que De todas maneras. sucedió con este libro, Resolución de Conflictos en Condominio. Ahora, ¿por qué, ya que sacaste el tema, por qué empezaste? Porque sé que vas a escribir una serie de otros temas, pero ¿por qué empezaste por resolución de conflictos en los condominios? ¿Que acaso has tenido experiencia con conflictos durante tu administración? Fíjate que como yo creo que como todos los colegas, hemos pasado por muchos problemas de conflictos. Siempre hay conflictos en todas las comunidades. Imposible que en una comunidad no haya un conflicto, ¿verdad? Las comunidades están compuestas por personas. Las personas hacen las comunidades. Entonces, inevitablemente vamos a tener conflictos en el día a día, ya sean de menor a mayor escala. Y es muy importante, considero yo, que la resolución de conflictos de los administradores debe ser una de las principales habilidades para que puedan enfrentar este hermoso desafío como la administración de condominio. ¿Y por qué justamente fue este tema? Y Ujú. es ahí en donde yo te comentaba que era en cierto modo la suerte. Porque me pidieron a realizar un seminario respecto a la resolución de conflictos. Entonces dije, chuta, hay tanto que decir, tanto que hablar sobre cómo hacer resolución de conflictos en condominio, y tenía muchas ideas en la cabeza, y lo que hice fue empezar a escribir. Tenía el plazo de un mes y medio más o menos y empecé a escribir, empecé a ordenar la idea y de pronto salió ya el libro Ah, en ese esquema. Entonces, en el seminario se hizo toda una exposición, fueron cerca de 4 horas. Era un seminario proyectado para 2 horas y media, pero duró al final como 4 horas. Y al final le regalé el libro a todos los que participaron en el seminario. ah, Entonces, lo dejé ahí bien, bien escondido, no lo he publicado mucho, pero cada vez que tengo la oportunidad lo regalo, ¿no? Porque la idea, bien, al final, no es algo con que uno busca, lo personal, no es algo con que uno busca enriquecerse. Mi idea es poder transmitir esa información a todos quienes quieran tenerla. ¿Me perfecto. explico? Entonces, ese es el objetivo final. Y es por eso que yo te decía que tuve una suerte, en cierto modo fue suerte, porque fue el primer tema
me convocaron a mí para desarrollar. Ahora estamos trabajando ya en un segundo libro que está relacionado también a la copropiedad, en donde también se generan muchos aspectos complicados y es relacionado con la asamblea, todos los tipos de asamblea y todos los detalles con la asamblea. Entonces ahí estamos trabajando lo que quede bien completo, esa es la idea. Perfecto. Este libro yo lo estuve hojeando, tengo también el privilegio de tenerlo, y es un libro universal. O sea, no está orientado o tiene muchas cosas, digamos, que se pueden aplicar en cualquier parte del mundo, muchas explicaciones, muchas situaciones que se dan en cualquier condominio del mundo. Así que, estimados colegas que nos están viendo, si alguno de ustedes se interesa por el libro, llámeme, hábleme, mándeme un WhatsApp, lo que sea, y yo consigo la autorización de Miguel para enviárselos en PDF. Así que no se preocupen, yo creo que Oye, eh, la autorización está dada desde ya, Aníbal, no te preocupes. Quien quiera ya, tenerlo, correcto. ahí se comparte nomás, sí. Y se Perfecto. puede adquirir en forma física también por Amazon, pero en Amazon el precio se encarece mucho por el envío en muchas oportunidades. Así que le recomiendo el PDF, pero quien quiera tenerlo en físico lo puede adquirir por Amazon. El precio es el mínimo, porque como te digo, no, mi idea tampoco es enriquecerme con esto. Pero lo que se paga ahí más que todo es Amazon por el tema de los costos de impresión Claro, y envío, ¿ya? perfecto. Pero la versión PDF gratuita. Ok, perfecto, gracias. Bueno, ahora sí, para conocerte un poco más sobre la historia de en copropiedad. ¿Hace cuánto tiempo que administras comunidad y por qué elegiste la copropiedad como trabajo, siendo tú ingeniero comercial, una carrera que en nuestro país, en Chile, es bastante apetecida por las empresas y además con un B&B en comunicación y marketing? ¿Por qué elegir esta actividad? Mira, de partida, toda mi vida ha sido independiente, ¿ya? Al principio tuve un par de años, trabajé como dependiente y luego ya me dediqué a mis propios proyectos. Y esto es algo que absorbí mucho de mis padres, ¿ah? Que siempre me dijeron que es donde tengo que apuntar es siempre a trabajar de manera independiente. Entonces, en virtud de esto, estuve relacionado con muchas empresas de asesoría, hice asesorías, apoyé emprendimientos, tuve mis propios emprendimientos, tuve mis propios fracasos y todo esto ha ido enriqueciendo también los conocimientos que uno va adquiriendo. También al momento de ser independiente, tienes que autovalerte con tus propias capacidades. Cuando hablamos, he tenido empresas grandes, o sea, yo he formado empresas de 100 trabajadores propias, Ya, pero también emprendimientos pequeños. Y a raíz de esto, me pasaba mucho que me aburrían algunos proyectos con que yo me metía y me iba bien y me desencantaba. Hasta que a lo largo de todos los años, habían siempre algunas personas que me conocían y me decían, oye, métete a la administración de condominio. Y como que no quería porque lo encontraba que podía ser muy complejo. Hasta que llegó un momento en donde hablamos con mi socia y vimos el tema y lo formamos y vimos que la administración de condominios era una industria en donde se aunaban pero muchos factores que nos gustaban. Las relaciones con las personas, los equipamientos técnicos, el capital humano, las finanzas. Entonces, era todo un... Y además, pero te lo voy a comentar después, mejor te lo digo después. Eh, y todo esto permitía generar un constante gusto por el trabajo. ¿Ya? A mí me encanta esta pega. Yo siempre cuando me preguntan, me considero un apasionado por la copropiedad inmobiliaria. Y para muchos quizás puede ser un tema muy fome, pero para mí de verdad que me gusta. Me gusta conversar sobre copropiedad, me gusta hablar sobre la ley de copropiedad, interpretar la ley de copropiedad. Y qué mejor, y ahora te comento lo que te iba a decir, que con déjame. esto poder contribuir, ¿sí? Sí, no, termina, por favor. Y con esto poder contribuir además a que las personas puedan vivir o estar en un lugar
que les permitan formar sus propios proyectos familiares o proyectos laborales, según sea el destino del condominio. Pero al final, eso es lo que nos gusta finalmente, el resultado final, que es poder contribuir, ver en retrospectiva un condominio cuando lo tomaste y cómo está ahora, cómo se ha ido desarrollando, qué otras instalaciones tiene, qué desarrollo han adquirido y cómo ha mejorado la calidad de vida para ese grupo de personas. Para mí es uno de los mejores regalos que uno puede llegar a tener en este tipo de trabajo. Perfecto. Dos cositas, porque generalmente quienes nos ven, o muchos de quienes nos ven también no son de Chile. Ujú. Cuando usó Miguel la palabra fome, significa aburrido, Fome. y cuando usó la palabra pega, significa trabajo o actividad. Sí, 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 sí. para que Hay que, podamos voy a ir tener que poner el traduciendo. subtítulo del chileno. Sí. Oye, en Chile, ¿cuáles son actualmente las exigencias para ejercer la actividad de administrador? Mira, con la antigua ley, hay que poner un poco en contexto. En el 2022, en abril, se publicó una nueva ley de copropiedad inmobiliaria que vino a reformar una ley que estuvo vigente por 25 años, desde el año 97. Ya. Eh, y esta, antiguamente no había mayor exigencia, mayor de edad nomás. Pero ahora ya el Estado, el Poder Legislativo, se puso más exigente en ese sentido con la nueva ley, en donde se pusieron ciertos requisitos. Y el primer requisito es estar inscrito en el Registro Nacional de Administradores de Condominio. Pero para inscribirse necesitamos o tener un curso acreditado por el Estado o tener estar acreditado por Chile Valora, y eso se hace a través de casas certificadoras. Entonces tenemos esas dos alternativas. Y para aquellas personas que realizaban esta profesión de administración de condominios antes de enero del 2022, se extiende un plazo hasta septiembre del próximo año para poder inscribirse en el registro. Pero aquellas personas que quieren empezar desde ya, ya deben tener estar inscritos. Ok, y de acuerdo a esta ley, que es la que tú acabas de mencionar, que es nueva, que es la 21442, eh, ¿cuáles son las funciones más relevantes de un administrador? Mira, la ley establece un artículo en particular, que es el artículo 20, en donde establece una especie de lista de compras de todas las gestiones, las funciones de un administrador. Y si uno hace una lectura de estas, las más importantes para la ley es cuidar los bienes de dominio común, que está expresada en el 1, 2 y 3. Dice cuidar los bienes de dominio común como un título genérico, pero después habla de las certificaciones, las mantenciones, las inspecciones del equipamiento y hacer actos de conservación. Entonces, para la ley considero yo que los espacios comunes son de vital importancia como fundamentales para la gestión del administrador. De hecho, en caso de infracción, es una infracción grave o gravísima, según sea el caso. Pero además establece las funciones de seguridad. Y no estamos hablando de que el administrador se ponga ahí en la portería para que eviten que pasen los delincuentes, no, sino que habla de manera holística, cuando habla de seguridad, habla sobre el cuidado de los bienes de dominio común, habla sobre las certificaciones, habla sobre el plan de emergencia y el plan de evacuación, habla sobre los seguros. De esos aspectos se trata la seguridad cuando hablamos de las funciones del administrador. Y son una de las principales, finalmente, que los bienes de dominio común o el equipamiento técnico o las instalaciones estén bien mantenidas, estén certificadas, es asegurarle a los residentes y a las instituciones públicas que contamos con instalaciones adecuadas para el ejercicio de la vida de las personas, y que además, en caso de algún siniestro, las personas sepan dónde acudir, qué hacer mediante un plan de emergencia, y en caso de algún daño, poder tener los seguros adecuados. Ahí igual con el tema de los seguros, creo yo que la ley se quedó un poco corta, porque Chile es un país sísmico y nos exige elevadas, elevados quórum para que los vecinos y vecinas acuerden la contratación de un seguro contra riesgos de sismo. Lo único obligatorio es el incendio. Pero creo yo que ahí se quedó un poquito corta la ley, pero esperemos que se pueda modificar en un futuro. Eso esperamos. Eh,
Sí. ¿Exige la ley en alguna parte que las administraciones estén físicamente en el condominio atendiendo a los residentes por una cierta cantidad de horas semanales, por días, o no dice nada al respecto? A ver, si leemos lo que dice la ley, no. La ley no exige que un administrador esté físicamente en el condominio, pero es una práctica que sí haya que el administrador esté. Evidentemente, no lo dice que el administrador deberá estar X cantidad de horas en el inmueble, no. Pero sí nos dice que debemos velar por el cuidado de los bienes de dominio común. Y eso no necesariamente lo podemos hacer de manera remota, ¿verdad? Entonces necesitamos atender de manera física, ir a revisar las instalaciones, quizás no yo mismo de manera directa, pero sí gente de mi equipo pueda estar presente, ir a analizar las instalaciones, ir a controlar a los proveedores, ir a revisar las situaciones de emergencia, etcétera. De hecho, en el punto 3 dice que debemos, en el punto 3 del artículo 20 que debemos hacer los actos, no lo voy a decir de manera de memoria, pero es atender las cosas urgentes que Claro, requieran de manera inmediata, ¿ya? Sin la necesidad de tener la ratificación, sin el acuerdo de la Asamblea. Entonces, claro. debemos actuar rápidamente en caso de una emergencia, en otras palabras. De acuerdo a lo que, a tu experiencia y también a lo que el libro señala, ¿tienes tú una, más o menos, una idea de cuál es la mayor fuente de conflicto en las comunidades de Chile en general? Conflictos van a ser tan diferentes a nivel como la cantidad de personas que haya. Si en y esto es algo que siempre repito. Si en un condominio tenemos 150 unidades, un condominio habitacional, y en promedio tenemos 3 personas por unidad, estamos hablando de 450 personas Claro, en el condominio, en este país llamado condominio. Y al respecto tenemos 450 personalidades distintas. Entonces, difícilmente estas 450 personas van a estar de acuerdo en todo, ¿verdad? Siempre van a haber algunas personas que van a pensar sí, otros que van a pensar no, y otros que van a pensar quizás. claro, Entonces, siempre se van a ir generando distintos conflictos. Y estos conflictos muchas veces pueden tener relación con conflictos entre privados, entre ellos, o también con las formas en que se ejecutan diversas tareas. Afortunadamente, tenemos en Chile un órgano principal, que es el Comité de Administración, que mm, representa a la Asamblea. Entonces, este comité de administración lo que hace es unificar las ideas que tiene la propia asamblea, todos los copropietarios, para poder orientar cuál va a ser el mayor beneficio general más que el beneficio particular. Ahora, si hablamos netamente de los conflictos, van a haber desacuerdos, prioridades. Quizás algunas personas consideran que la prioridad era otra y no reparar o pintar la caseta del guardia, por decir algo. claro, También son aspectos del gasto común que está muy caro, o la obligación económica está muy cara. ¿Y por qué? Porque en Chile lo que se gasta dentro de un condominio después se les cobra a los copropietarios. No necesariamente como en otros lados que se ha visto que se paga una tarifa estándar en base a un presupuesto. No, acá se gasta y se cobra eso mismo a toda la comunidad. claro, Entonces, algunos dicen, oye, ¿por qué este mes salió tan caro? Oye, yo no he visto ninguna mejora, pero no han visto que el gas subió un montón o la electricidad subió un montón. Entonces, a veces son algunos ítems no visibles a priori, como por ejemplo la reparación o la mejora de alguna instalación. Pero esto se compensa, bueno, hay distintas formas de compensar este tipo de conflicto. La primera es actuando de manera proactiva e informando antes de que llegue el cobro, por ejemplo, mandando un comunicado con todas las cosas los motivos por el cual el próximo cobro va a salir más caro. O planificar en conjunto con el comité algunos movimientos para que no cobremos este cobro ahora, lo cobramos el próximo mes para que se ablande un poco la obligación económica. Otro tipo de los conflictos se genera también a raíz del personal. Eh, los trabajadores, al igual que los residentes, tienen sus propios pensamientos, sus propias motivaciones, sus propias ideas, y esos pueden chocar muchas veces con lo que la administración busca, con lo que el comité busca o con lo que los residentes buscan. Entonces también ahí hay que buscar la manera de que
de que busquemos puntos medios para poder orientar a la persona a que realice la tarea como corresponde o con la manera en que nosotros buscamos, el nivel de servicio que nosotros buscamos, porque finalmente los trabajadores del condominio, los conserjes sobre todo, es un puesto híbrido que tiene relación con la seguridad, pero también con la atención al público. Entonces Disculpa, necesitamos que estos tengan las formas son importantes. ok, ya que estamos hablando de trabajadores, en promedio en Chile, ¿cuántos trabajadores hay por condominio y cuál es la función que cumplen? En Chile, generalmente tenemos los puestos de conserjería. Y en conserjería tenemos a un conserje o un portero o a un guardia, como se quiera llamar, que está encargado finalmente de hacer rondas, control de acceso, revisar o recibir la encomienda. También tenemos personal de aseo, que se encarga de todo lo que es el aseo, la higiene, la mantención de todas las instalaciones. Y tenemos habitualmente, pero no es tan común, 50% de las veces, un mayordomo. Y este mayordomo se preocupa básicamente de resolver todos los problemas domésticos que van surgiendo en el día a día, recibir a los proveedores, orientarlos, resolver dudas, resolver quejas rápidas de los residentes. Correcto. Aparte del equipo humano, que generalmente está contratado directamente por la comunidad, tenemos todo el equipo de proveedores. Y ahí entran ya los proveedores de mantenimiento, que Claro. generalmente son empresas externas. Y en Ok. algunos casos tenemos algún personal de mantenciones para hacer reparaciones menores o pintados, o Como es, mantenciones pequeñas. como es distinto a otros países, el promedio más o menos de trabajadores por condominio, ¿cuánto es? Va a depender de la magnitud del condominio. Nosotros tenemos condominio, Normal. evidentemente, en donde hay una sola persona que va a hacer aseo, nomás porque es muy pequeño, pero también tenemos condominios de 25 trabajadores. Claro. En promedio, puedo yo indicarte que si lo que busca el condominio es tener conserjería 4x4, van a ser 4 trabajadores. Con una jornada excepcional de trabajo. Pero si no tenemos esta autorización por la dirección del trabajo, necesitamos 6 trabajadores, solo de conserje, más dos de aseo. Y ahí tenemos un promedio de 8 personas. Ok. Claro, y esto quise que lo aclararas porque en muchos países no existe esta figura, sino que tienen uno, con suerte, o tienen guardias, como en el caso Sí, de sí, Colombia. efectivamente. Entonces, es Efectivamente, bueno que, es mucho más los trabajadores que se manejan claro, en Chile. por eso Y que ojo cuando que la uno... ley de Sí, trabajo es fuerte. eso, es muy fuerte. Entonces, cuando uno Sí. habla del porcentaje de las despensas comunes que cubre, digamos, o que se destina para sueldos, es enorme en comparación con otros países y ahí hay que explicar qué es lo que pasa por eso. Eh, Cabe destacar sí, que las remuneraciones, los costos de personal, son aproximadamente el 50% del gasto común de un condominio tipo. Pero claro, puede llegar a ser incluso el 80-90% cuando hablamos de condominios de casa, donde las instalaciones técnicas no son muchas. claro, El costo, los gastos administrativos, los gastos de administración, que así se llaman los gastos de remuneraciones en Chile, pueden llegar a abarcar cerca de un 80% fácil. correcto. Ok. Volviendo un poco a los conflictos, ¿es responsabilidad, de acuerdo a lo que establezca la ley, del administrador resolver los conflictos de convivencias, los conflictos que haya entre vecinos, o no le corresponde? Mira, por ley no. La ley no tenemos, nosotros no podemos ser parte de un conflicto entre privados. Nosotros no podemos ser un juez o hacer las veces de un juez entre los conflictos que los residentes puedan llegar a tener. Sí, nuestra obligación es velar por el cumplimiento o por la observancia de las normas de la ley de copropiedad inmobiliaria, el reglamento de la ley que todavía no está publicado en Chile y el reglamento de copropiedad. Y eso tenemos sí la obligación. Por tanto, yo, más que una obligación de resolver conflictos entre privados, eh, yo trato de orientar a las personas y aconsejarles. Y si no hay manera de que estos lleguen a acuerdo, les recomiendo, miren, las vías que ustedes tienen es el juez de policía local, que es la parte que podría resolver los conflictos entre ustedes. Pero por nuestra parte, no podemos ser parte de este tipo de situaciones que no afectan a los bienes comunes. Si alguien tiene un problema con un vecino,
por X cosa, nosotros no podemos ser parte de esos problemas privados de ellos. ¿Ya? Ellos tienen el derecho de desarrollar su vida de la manera en que ellos quieran, siempre y cuando no afecten los derechos de la comunidad en sí. Por ejemplo, el hecho de que ellos quieran disfrutar de una fiesta en su departamento ya no está afectando todas las áreas comunes. Entonces ahí sí es un conflicto que podemos mediar. Y más que mediar, aplicar eventuales sanciones con el beneplácito del comité. Pero si es que alguien tiene un problema porque el vecino le debe plata o dinero, nosotros no, nos podemos, no tenemos nada que hacer ahí. En caso que zapatee, que meta bulla, que golpetee hacia, y esto moleste al- Ahí, a ver, lo que pasa es que la ley de copropiedad inmobiliaria en el artículo 27 dice que no se pueden hacer ruidos, ¿ya? ruido molesto. No se podrán generar ruidos, pero estos ruidos o la denuncia de estos la puede hacer cualquier persona afectada, ¿A quién? ¿ya? Al juzgado de policía local, Ya, que no es a la el juez, administración. es un tribunal que nosotros tenemos en Chile en cada una de las comunas, ¿ya? Correcto. Em, pero si ya tenemos un queja o reclamos que son de dos, tres departamentos o tres unidades o dos unidades, ya podríamos actuar en función de algún apremio, de acuerdo a lo que diga el reglamento de copropiedad. Pero nosotros, como administradores, no sé cómo será en otros países, pero nosotros como administradores no tenemos el derecho o la facultad de imponer multas. Nosotros, los que tienen ese derecho o esa facultad es el comité de administración. Y el comité de administración nos mandata a nosotros imponerle una multa a determinada unidad. Perfecto. Eso es Pero nosotros, importante. por nosotros mismos, no. Claro, claro, ¿no? Porque no somos jueces, digamos, ¿no? Pero sí esa facultad, como tú dices, es la del comité de administración. Por lo tanto, si nos está mirando algún residente, algún copropietario, le aclaramos que no es culpa nuestra pasar multa, sino que tampoco es culpa del condominio o del comité de administración, sino que es la decisión que se tomó por una infracción que seguramente cometió tal, digamos, algún residente. Y esto es consecuencia de las propias acciones de esa persona. En general, Miguel, ¿cómo es el trato de los residentes hacia el administrador? En Chile, por supuesto. Em, Depende al residente que le preguntes. En algunos casos es muy buena. Yo tengo muy buena relación con la gran mayoría de los residentes. Podemos conversar, reírnos, estar muy bien, muy bien. El problema ocurre cuando los residentes se les aplican multas, por ejemplo, y siempre la multa la tiene el administrador, la Claro, culpa. claro. Entonces, y ahí es donde se generan conflictos y roces con los residentes. Pero generalmente los residentes, en la medida que uno les cuente o les converse, sepa llegar a ellos, no van a haber mayores inconvenientes. Ahí está la comunicación, digamos, y tú eres experta en eso de la comunicación. ¿Crees tú que en Chile falta, a los administradores les falta tener, digamos, mejor comunicación con los residentes, con los copropietarios? Sí, sí, y ahí se pueden aplicar diversas técnicas, Aníbal. Se puede, la comunicación proactiva, hablar de manera proactiva a la comunidad. Y no estoy hablando de sentarse a conversar con todos ellos, sino que enviar informativos a todos ellos es una de las técnicas muy buenas que permiten reducir ciertas tensiones que puedan llegar a haber. ¿Ya? Entonces, efectivamente, falta esa conversación. Hay muchos residentes que tienen problemas, que se sienten con conflictos, pero muchas veces esos conflictos se solucionan por medio de una conversación. Y es increíble, Aníbal, pero muchos residentes llegan con un problema muy molesto y al final quieren más que todo que los escuchen, sentirse escuchados. Entonces, eso es clave en la administración de condominio. He visto a mi socia Francisca, por ejemplo, en donde los residentes llegan muy enojados por a veces motivo y terminan abrazándola porque de verdad al fin tienen a alguien que la escuchó en su problema. Entonces, el tema de la escucha activa es muy importante porque a veces, de verdad, las tensiones explotan porque sienten que nadie les escuchó.
Pero si uno le hace ver que las cosas deben ser así por estos motivos y tratar de explicar, se pueden lograr a buen puerto. Ojo, no estoy hablando de del 100% de las veces, siempre van a haber excepciones, siempre van a haber situaciones que escapan de lo habitual se termina llegando quizá a un tribunal, un juez de policía local. Pero muchas veces se pueden aliviar las tensiones por medio de la conversación, aplicar técnica y buscar consenso eventualmente. Claro. Fíjate que yo me recuerdo ahora que lo mencionas que en una oportunidad para el programa Hablemos de Copropiedad entrevisté a Francisca, tu socia, justamente con algunos integrantes del comité de administración Sí. y comentaban la experiencia que es el tener una administración cercana, no solamente en la parte operativa, en la parte técnica, sino que también en la parte humana. ¿Cuánto crees tú que puede influir el tener ese acercamiento? No se trata de ser amigos, sino que, pero sí, digamos, de un acercamiento más personalizado, especialmente con el comité de administración, que es con quien se trabaja de una manera más fuerte, digamos, más en el día a día. ¿En cómo influye? En un cien Sí, por ciento. Yo en las clases, Aníbal, uno de los grandes consejos que yo creo que puedo llegar a dar es que con el comité de administración se trabaje como equipo. Es la única manera de tener una comunidad eh, en constante desarrollo, otorgándole seguridad a los residentes. Con el comité es clave trabajar como equipo, siempre, siempre. Si el administrador o administradora no tiene ese feeling con el comité, difícilmente van a poder generar logros para la comunidad. Difícilmente van a poder eh, llegar a los objetivos propuestos. Por eso el comité de administración es clave, o trabajar como equipo con el comité de administración es clave para resultados positivos en el largo plazo. Es clave, fundamental. Y eso no tiene precio. Y ojo, que eso no lo determina tan solo el administrador. Esto es un resultado global de todas las partes. Porque aquí todos tienen que poner de su lado para que se pueda trabajar de manera adecuada y finalmente que la comunidad tenga buenos resultados. perfecto. Entonces, si el comité y la administración está alineado con eso, se puede llegar a lograr mucho, 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 mucho. Es increíble todo lo que se puede llegar a lograr cuando el comité y la administración están trabajando de manera conjunta, alineada y como equipo. Ok. Las expensas comunes en Chile, eh, ¿es muy alta la morosidad en el pago de estas? ¿Cuál es el promedio? Mira, el promedio no debería superar el 15 al 20%. ¿Ya? No debería superar. Y digo, no debería porque también se ven casos extremos Claro. en donde sencillamente no pagan a pesar de los diversos apremios. Pero en promedio no debería superar del 20%. ¿Y por qué? Porque la ley nos permite algunas medidas que se pueden implementar para mantener controlada la morosidad. Ahora bien, estas medidas no son aplicables del día uno. Tenemos que esperar que la persona, la unidad morosa, tenga una deuda de 3 meses para poder actuar con sanciones más severas, como lo es el corte del suministro eléctrico de la unidad. Pero para eso tenemos que esperar que la deuda llegue a 3 meses. Em, y es por eso que debería estar en el orden del 20%, porque hay muchas personas que dejan 1 o 2 meses impagos y esperan a que le llegue la orden de corte como para recién ponerse al día con su expensa. Pero Perfecto. generalmente un 20% a lo mucho debería ser lo normal. Ok. ¿Podría explicar eso de lo que cortan al tercer mes o más? ¿Cuáles son los suministros? ¿Cómo lo hacen? Por ¿Cuál es el supuesto. procedimiento? Por supuesto, la ley de copropiedad inmobiliaria actualmente establece tres tipos de cortes de suministro que se pueden llegar a aplicar para las unidades que tengan morosidad de 3 meses. Y estos son el servicio eléctrico, las telecomunicaciones o la calefacción centralizada. Pero
solo puede ser una de esas tres. No les podemos suspender los servicios de las tres. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? Y lo que hemos visto que ha sido muy efectivo es el servicio eléctrico, solamente el servicio eléctrico. Pero en caso de que en la unidad haya un electrodependiente, son estas personas que necesitan de la electricidad Sí, para vivir, no les podemos cortar la luz, ¿verdad? claro, Entonces, a estas personas sí se les puede llegar a cortar las telecomunicaciones. ya, Pero siempre partimos con en el orden de prioridad el corte del suministro eléctrico. Ojo, que no se puede cortar ningún otro suministro. Y claro, cuando hablamos de otro suministro, hablamos del agua, por ejemplo. ya, Imposible cortar el agua bajo ninguna circunstancia, ¿ya? Cuando hablamos de morosidades. correcto. Y eso es algo que se ha visto mucho. He visto muchas noticias a lo largo de estos años que le han cortado el agua o el agua caliente a los residentes y eso no se puede. No está establecido, así que, No, claro, no está no, autorizado. es muy complicado hacerlo. Así que no. Solo suministro eléctrico si es que deben 3 meses. Y ojo que la ley de copropiedad actual extiende. Solamente, bueno, en Chile tenemos muchos fondos distintos y hace extensivo esta deuda a todo lo que son gastos comunes, intereses, multas y fondos de reserva. Entonces, tenemos un amplio abanico con donde poder aplicar esta sanción y de esa manera poder controlar la morosidad de manera correcta. Y lamentablemente, Aníbal, es la medida más efectiva para mantener sano financieramente un condominio, lamentablemente. A Claro, pesar de que uno les manda correo electrónico, llamados telefónicos, mensajes de texto inclusive, siempre queda como al final cuando llega la orden de corte de luz, ahí como que se ponen al día. correcto. En pocos años has tenido, Miguel, importante experiencia en nuestra actividad. Empezaste a administrar, formaste una empresa de administración y esta ha ido creciendo rápidamente. Hace un tiempo ya, unos cuantos años, empezaste también a capacitar a nuevos administradores. Este año 2024 diste tu primera conferencia ante más de 300 administradores. Fuiste nombrado secretario nacional del gremio que reúne a una gran cantidad de administradores en el país. ¿Cómo has vivido tanto cambio en tu vida? Ha sido hermoso, ha sido apasionante. Como bien dijiste, nosotros partimos en el año 2019 enfocados a tratar de hacer un pequeño cambio en esto, con objetivos bien claros, que era la innovación y trabajo en equipo. Fue uno de nuestros primeros pilares. Pero también ser expertos en esto. De hecho, al principio devoré todo lo que había que devorar para conocer acerca de la copropiedad inmobiliaria. Tus programas me los vi todos completos, veía los programas en vivo, las grabaciones, la ley de copropiedad, los fallos de tribunales, hablaba con gente que trabajaba en esto, le hacía preguntas, a quien yo pudiera preguntarle, le pregunté. Con el objetivo finalmente de saber o tratar de saber lo más posible, porque en esto nunca uno deja de aprender, todos los días uno sigue aprendiendo algo. Eh, mm, no fue bien, obviamente hubieron problemas los primeros años por la falta de experiencia en muchas ocasiones, sobre cómo manejar muchas veces conflictos. Y luego tuve el privilegio de participar en varios seminarios que me invitaban en alguna plataforma de gastos comunes, de expensas. Y ahí me terminaron invitando a dar cursos de administración de condominio, efectivamente. Y todo esto de verdad ha sido muy hermoso. Yo siempre he dicho que me encanta la enseñanza, me encanta enseñar. De hecho, de la época universitaria, la mejor manera que yo tenía de estudiar era enseñando. Creo que es la mejor manera de que uno mismo pueda ir perfeccionándose. Y en base a esto, cuando ya nos invitaron a dar este seminario en el primer encuentro nacional de administradores de condominio y después ser parte del directorio de la Unión Nacional de Administradores de Condominio, no puedo llamarlo de otra manera que no sea un honor. Un honor ser parte de esto, ser parte de la búsqueda
de soluciones para los administradores que muchas veces están invisibilizados en su derecho. Muchas veces está la costumbre de que el administrador es el malo, porque el administrador impone la multa, cobra los gastos comunes o la expensa o hace los cortes de suministro eléctrico. Entonces siempre queda como la figura negativa, esta carga negativa en el administrador. Y por lo mismo, no se protegen adecuadamente los derechos de estas personas, de que cumplen un rol fundamental en toda copropiedad. Claro. Y más que un rol, también es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Podemos llegar a lograr mucho en un condominio, pero también tenemos muchas responsabilidades asociadas. Entonces, es muy importante que se proteja este rol, que se proteja esta figura. Está bien que se busque el profesionalismo y eso es perfecto porque tiene muchas responsabilidades, pero se necesitaba que se crearan instancias que pudieran proteger al administrador. Y al respecto, y volviendo a la pregunta original, Aníbal, para mí ha sido un completo honor haber estado frente a más de 300 administradores hablando sobre temas de copropiedad y poder ser parte secretario nacional de la Unión Nacional de Administradores de Condominio en esta hermosa industria. Perfecto. ¿Qué es lo que considera más negativo de administrar condominios en Chile? No lo quiero llamar negativo, lo quiero llamar desafiante. Bueno, Y lo más desafiante, sencillamente, solo poder aunar criterios, lograr consensos y resolver los conflictos. Eso definitivamente es lo más difícil. Obviamente, lo segundo más desafiante vendría siendo estar al día en todos los cambios que va teniendo la legislación en materia de propiedad horizontal. Eso también ha sido muy desafiante porque cada día van surgiendo nuevas normas que afectan a la copropiedad. Pero en el día a día es llegar a criterios que puedan significar una mejora en el proceso de cada condominio. Porque, ojo, cada condominio es distinto. Entonces, lo que en algún condominio funciona, en otro podría no llegar a funcionar. Existen ciertas bases que nos permiten hacer una buena gestión, pero lo que funciona en uno no necesariamente funciona en otro. Entonces, por eso es importante lograr la manera de encontrar el punto de equilibrio que permita esa mejora que estamos buscando en una determinada comunidad. ok. Ahora, ¿qué es lo que más te gusta de esta actividad? Algo mencionaste antes, pero Sí. en pocas palabras. Poder aportar en la creación de calidad de vida y desarrollo y seguridad de las personas. Ok, Definitivamente. Definitivamente, Aníbal. Nosotros tenemos tres pilares de trabajo o tres objetivos en nuestro trabajo, que es la seguridad, desarrollo y felicidad. Y consideramos que la suma entre la seguridad y el desarrollo nos permite a nosotros aportar, aunque sea con un granito de arena, en la generación de felicidad de las personas. Pero primero necesitamos sentar las bases de la seguridad. Y cuando hablamos de seguridad es las instalaciones comunes en correcto estado, certificadas, que el capital humano esté bien capacitado, que sepan su protocolo, que las certificaciones, que las leyes se estén cumpliendo. Y cuando hablamos de desarrollo, que poco a poco vamos haciendo pequeñas mejoras. Entonces, si tenemos satisfechas estas dos bases, podemos generar y aportar en la felicidad de los residentes. Y eso es lo que nosotros buscamos finalmente. La felicidad, ese es como el objetivo final. Esos son los tres pilares de nuestros tres objetivos iniciales que, ojo, que esos tres objetivos nosotros los plasmamos justamente desde el inicio de nuestra empresa. Y no han cambiado. Siempre se han mantenido nuestros tres objetivos fundamentales de trabajo, que eso es lo que estamos buscando. ok. Bueno, te voy a plantear un desafío más Uf, complicado todavía. Estamos terminando y te quiero preguntar, ¿qué mensaje le mandarías a los administradores del mundo que te están viendo, que nos están viendo en esta conversación? Sabiendo que pueden haber administradores jóvenes, administradores que están recién iniciándose, otros más antiguos y también connotados colegas del mundo, que están unidos a esta red.
¿verdad? Y que seguramente van a escuchar atentamente lo que tú le quieras decir. Gracias, Aníbal, por esta oportunidad. Y a mis colegas, felicitarlos. Felicitarlos porque la administración de condominios, consorcios, fincas de propiedad horizontal o copropiedad no es fácil. Y eso lo sabemos. Y, y se requiere una pasión especial para poder llevarlo a cabo. Porque siempre, sea el país que sea, vamos a hacer muchas veces lo malo de la película. Pero si no tenemos esta pasión, este amor, este gusto por esta profesión, hubiésemos abandonado. Y por eso los felicito, porque a pesar de todos los problemas que podemos llegar a tener en el día a día, tienen la resiliencia de seguir avanzando y seguir aportando lo mejor para sus comunidades, para todos los vecinos que confían en ustedes a pesar de todo. Porque en Chile al menos la administración es un cargo de confianza y tenemos que velar por mantener siempre esta confianza. Es muy difícil de ganar, pero muy fácil de perder. Y ustedes, colegas, sé que el hecho de que estén viendo este tipo de programas da cuenta de que se siguen perfeccionando, siguen aprendiendo, siguen absorbiendo información que que les va a permitir hacer una mejor gestión en sus comunidades. Así que un fraternal abrazo desde Chile, felicitarlos nuevamente y que sigamos aprendiendo cada día sobre esta hermosa labor Ok. que nunca aburre. Muy bien, perfecto. Muy de acuerdo con cada una de tus palabras. Muchas gracias, Miguel, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a todos los colegas que nos están viendo. Eh, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, a que le pongan me gusta si es que les pareció interesante lo que nos contaba Miguel. Y nos estamos viendo en una en una próxima oportunidad cuando entrevistemos a otro colega de cualquier parte del mundo. Que estén todos muy bien. Hasta siempre. Chao. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta pronto.